Recuerden que estamos en la tercera bienaventuranza, Mateo capítulo 5, versículo 5. La tercera bienaventuranza, bueno, ¿quién recuerda la primera? Bienaventurados los que, porque, ¿qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién recuerda la segunda bienaventuranza? Bienaventurados los que, ¿qué? Los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Entonces la primera es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. La segunda dice bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La tercera bienaventuranza dice bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en las semanas pasadas hemos venido hablando acerca de lo que significa ser manso. Y comenzamos a hablar también acerca del significado bíblico de lo que representa lo que el Señor dijo: recibirán la tierra por heredad. La tierra por heredad. Hace 8 días hablamos acerca del primer aspecto que tiene que ver con la herencia. Una tierra, un espacio, un territorio espiritual que está preparado por el Señor para nosotros en los cielos. Tenemos una patria celestial. Tenemos una patria aquí, pero tenemos una patria celestial. La escritura dice: voy pues a preparar morada para vosotros, dijo Jesús. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Así que el Señor, cuando partió de esta tierra, fue a preparar un lugar para que tú y yo habitemos. Hay un lugar preparado por Dios para ti y para mí. Llegará el tiempo en que ocuparemos ese lugar, y es un lugar espiritual, pero es un lugar también en donde tú y yo nos podremos ver, nos podremos reconocer. Así que en el nombre de Jesús es el primer aspecto que vimos hace 8 días. En esta mañana quiero hablar de un segundo aspecto que tiene que ver con recibir la tierra por heredad. Y es este primero es eterno. Los cielos son eternos. La gloria de la presencia del Señor es por toda la eternidad para el Hijo de Dios. Este segundo es temporal, pero con resultados eternos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de lo siguiente. Tú, es el segundo aspecto que quiero tocar hoy. Tú tienes poder y autoridad espiritual en la tierra. Dile a alguien: tienes poder y autoridad espiritual en la tierra. Eso es parte de la herencia. Tienes poder y autoridad espiritual en la tierra. Eso es parte de la herencia que Dios te ha dado. Cuando hablamos de herencia y hablamos de heredad, hablamos de una tierra, de un territorio. Pero hay una conquista que Dios espera que tú y yo alcancemos. La conquista significa el que tú y yo estamos habilitados por Dios a través de su poder y de su autoridad para extender el reino de Dios en la tierra. De eso es de lo que se trata este segundo aspecto que quiero hablar. Vamos a extender el reino de Dios sobre la tierra. Pero el reino de Dios no es el reino que los hebreos esperaban. No es un reino de poder, de poder militar, de poder político. No es ese gobierno, no es ese reino. Los discípulos del Señor y todos aquellos en Israel esperaban la venida de un Mesías, la venida de un Salvador que los librara de la esclavitud, ¿verdad? Pero cuando el Señor viene, Él habla claramente: mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios se establece en medio de la vida de los creyentes, en medio de la vida de aquellos que aceptan la obra de Cristo en la cruz, en medio de la vida de aquellos que nacen de nuevo. ¿Están aquí conmigo? Así que cuando hablamos de una tierra espiritual, podemos hablar entonces del establecimiento del reino de Dios en esta tierra, pero no es un establecimiento actual de un gobierno total de Cristo. ¿Qué les estoy queriendo decir? La Biblia dice que habrá un periodo de tiempo en el cual físicamente Cristo gobernará toda la tierra. Ese periodo se llama el milenio. Después del arrebatamiento de la iglesia, después de la celebración de las bodas del Cordero, cuando tú y yo, si somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, estaremos allí en la presencia del Señor, uniéndonos en un matrimonio espiritual con el Hijo de Dios. Pues Cristo es la novia de la iglesia, y si tú has nacido de nuevo, tú eres iglesia de Cristo, así que eres parte de la novia, y habrá un gran matrimonio glorioso. Esas son las bodas del Cordero de Dios.
Allí se celebrarán mientras la tierra estará pasando por un periodo de gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá, dice la Escritura. Nosotros estaremos con el Señor en los cielos celebrando las bodas del Cordero. Eso es glorioso. Así que el Señor nos va a librar del tiempo de prueba que habrá de sobrevenir a la tierra, llevándose a su iglesia antes. Esa no es la segunda venida, ese es el arrebatamiento de la iglesia. Pero habrá una segunda venida de Cristo, cuando Él establezca su gobierno en la tierra por 1000 años. Y por 1000 años el diablo será atado. Y tú y yo gobernaremos con Cristo sobre la tierra. Y ese será un gobierno total. Pero mientras llega ese tiempo, todavía Cristo no gobierna en plenitud sobre la tierra. La Biblia dice esto. Él dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, pero no será así entre vosotros, porque el que quiera ser el mayor sea como el que sirve, y yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así que el gobierno, hay quienes predican que el gobierno de Cristo se establece en este tiempo en plenitud. No es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que ese gobierno se establece parcialmente. ¿Y en quién se establece? Tú y yo somos responsables de que ese reino se extienda. Se establece en tu vida si eres un hijo de Dios. Así que hay un territorio espiritual. La conquista consiste en esto, precisamente en que tú y yo establezcamos el reino de Dios. Si el reino de Dios está establecido en tu vida, es porque Dios es quien gobierna tu vida. Y la gobierna a través de lo que la palabra de Dios te enseña y del poder del Espíritu Santo. No sé si esto sea confuso, pero es importante que nos quede claro. El establecimiento del reino de Dios es en mi vida y en la vida de aquellos que han aceptado a Cristo. Así que tú eres factor de bendición para la extensión del reino de Dios. Tú vas a ser usado y debes estar siendo usado por Dios, o Dios está glorificando a través de ti para que el reino de Dios sea extendido. Amén. ¿Estamos claros? Bien. Ok. Así que el punto, el tema general que quiero tratar hoy es el segundo aspecto que estamos tocando acerca de la segunda parte de la bienaventuranza: recibirán la tierra por heredad. Es un tema que tiene que ver con la tierra, pero es espiritual. Y tienes poder y autoridad espiritual en esta tierra. Amén. Tienes poder y autoridad espiritual en esta tierra. Dile a alguien: tienes poder y autoridad espiritual en esta tierra. Tienes poder y autoridad espiritual en esta tierra. Los mansos recibirán la tierra por heredad. De este tema quiero tocar 3 puntos en esta mañana. 3 puntos. Para los que toman nota, cuidadosamente escriban y los demás pueden escuchar. Dice así: punto 1. Entonces la pregunta es aquí: ¿para qué el poder y la autoridad espiritual? Estamos hablando que tú tienes poder y autoridad espiritual sobre la tierra. ¿Para qué el poder y la autoridad espiritual? Lo vamos a contestar en 3 puntos. En 3 puntos. 3 puntos. El primero: para la conquista espiritual, que es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Ese es el primer punto de lo que ya te he venido hablando. Para la conquista espiritual, que es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Para la conquista espiritual, que es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. 2, ya te lo voy a explicar. 2, punto 2, para andar en lo sobrenatural con señales, prodigios y milagros. El poder y la autoridad espiritual son: 1, para la conquista espiritual, que es el establecimiento del reino de Dios en la tierra, y 2, para andar en lo sobrenatural con señales, prodigios y milagros. 3, ¿para qué más es el poder y la autoridad espiritual que has recibido de Dios? Para tener protección con propósito. Tener protección, tener la protección de Dios con propósito. Ya vamos a explicar cada uno de ellos. El primero, para la conquista espiritual, que es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El segundo, para andar en lo sobrenatural con señales, prodigios y milagros. Y el tercero, para tu protección sobre la tierra, para tener la protección de Dios con propósito. La protección tiene un propósito. Vamos a verlo. ¿Están conmigo? Bien, vamos a mirar ahora cada uno de estos puntos. Veamos el primero. El poder y la autoridad espiritual te han sido dadas para la conquista espiritual, que es el establecimiento del reino de Dios
en la tierra. Bien, quiero que me acompañes por favor al libro de Marcos, el capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. En el Nuevo Testamento, el segundo libro. Empieza con Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, el versículo 15. Estamos hablando del establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Y vamos a ver de qué manera el reino de Dios se establece en esta tierra. No es como algunos han pensado, que el pleno gobierno de Dios está. Y déjame decirte esto: si el pleno gobierno de Dios estuviera, habría 100% equidad y no tendríamos lo que estamos viviendo. Pero eso es parte del plan. Pero parte del plan de Dios también es que tú eres factor de cambio y tú eres factor de bendición. Tú eres factor de cambio y eres factor de bendición. Tú eres agente de cambio y eres agente de bendición. Tú eres el que lleva la bendición y llevas el cambio en ti mismo, porque Cristo mora en ti. Amén. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vuelvo a leer. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta palabra predicar significa publicar algo, significa hacer claro algo, significa hablar a alguien para persuadirlo, convencerlo de algo, significa pronunciar un sermón. Cuando tú estás llamado a predicar, estás llamado a hablar a la gente. Hay creyentes que se han quedado solamente en algo que es cierto, pero es parcial nomás. Yo predico con mi estilo de vida. Algunos dicen: yo predico con mi estilo de vida. Pero la verdad es que esta palabra dice que tú tienes que predicar. Y la palabra predicar que el Señor Jesucristo usó aquí es: háblale a la gente con tu boca, usando palabras. Así que no te puedes quedar solamente en pensar: yo doy testimonio. Sí, tú tienes que dar testimonio, porque tus palabras deben estar respaldadas por tu estilo de vida. Pero necesitas las dos características. No te quedes solamente pensando que con tu testimonio de vida vas a producir cambios en las personas. Ni te quedes pensando que solamente con tus palabras, si tus palabras no están respaldadas por tu estilo de vida. Pide al Señor la gracia. Necesitamos gracia de Dios para vivir una vida que le agrade a Él. Pero aquí lo que dice el Señor es: vayan por todo el mundo y prediquen, vayan por todo el mundo y publiquen, vayan por todo el mundo y háblenle a la gente, vayan por todo el mundo y prediquen, hablen, compartan, digan, hablen a toda criatura el evangelio. El evangelio que significa las buenas nuevas de salvación. Quiero que me acompañes a otro pasaje que seguramente conoces de memoria. Está en Mateo capítulo 28 versículo 18, y vamos a ver acerca de lo que la Biblia dice en cuanto al poder. Estamos diciendo que tú tienes poder y autoridad. Estamos hablando de la conquista, ¿verdad? La conquista. ¿Para qué el poder y la autoridad que Dios te dio? ¿Para qué es el poder y la autoridad que Dios te dio? En primer lugar, para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20. Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20 es un pasaje que hemos usado tantas veces y conocemos, y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice amén. ¿Qué dice tu versión? Id por todo el mundo y doctrinad a todos los gentiles. Qué bonita esa versión, doctrinad. Doctrinar o adoctrinar es enseñar la verdadera, buena, santa, sana doctrina de la verdad bíblica. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que el Señor le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen, pero no solamente vayan y hablen, vayan y prediquen. No solamente hablen, no solamente prediquen. También les dijo: vayan y hagan discípulos. Pero miren cuál es
la porción primera en el versículo 18 que nos hace ver con claridad para qué es el poder de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. ¿A quién le fue dado todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra? A Jesús. Y ese poder y autoridad un día será establecido plenamente sobre la tierra. Pero mientras llega ese tiempo, Él lo tiene todo, pero Dios ha permitido que todavía el ministerio de la iniquidad esté en este mundo, hasta que el Espíritu Santo de Dios se ha quitado, que es el que retiene el ministerio de la iniquidad. ¿Qué significa el ministerio de la iniquidad? Significa la administración del pecado y la maldad dada por la naturaleza carnal del hombre y el poder de Satanás. Hasta el tiempo en el cual el Espíritu Santo de Dios se ha quitado, que es el que retiene la iniquidad, no se desatará completamente. Yo estoy sinceramente aterrado, pero no tenemos por qué aterrarnos, porque está escrito. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, dice el Señor. Y yo no tengo nada que decir en contra de aquellos que están a favor de la no discriminación. No debemos discriminar a nadie. El Señor Jesucristo dijo que todos somos iguales. Pero lo que sí no podemos aceptar es el pecado en la gente y la maldad que claramente la Biblia condena. Estoy hablando acerca del caso de este muchacho que se suicidó porque supuestamente le hacían oposición en el colegio por su inclinación sexual. No estamos a favor de que esto suceda, de ninguna manera. Ni estamos a favor de que alguien discrimine, pero no estamos a favor tampoco de que el pecado se tome como si fuera la verdad. Que el pecado se tome como si no fuese condenado por las Sagradas Escrituras. La Biblia condena las prácticas homosexuales, pero no aborrecemos a los homosexuales. Amamos a los homosexuales como personas. Lo que aborrecemos es el pecado y las prácticas que hay en ellos. Así que nosotros, si los amamos realmente, tenemos la obligación, en el buen sentido, tenemos la responsabilidad en el buen sentido, pero también el privilegio de poderles compartir las buenas nuevas de salvación. Porque esto lo llaman preferencia sexual, lo llaman tendencia natural, pero es contra naturaleza. Así que todavía está el misterio y el ministerio de la iniquidad sobre la tierra hasta tanto el Señor no venga por su iglesia y reine plenamente. Pero mientras tanto, tú y yo tenemos poder y autoridad. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: toda potestad. ¿Qué significa potestad? Significa dominio, significa poder y autoridad que se tiene para gobernar en un territorio. Así que el Señor Jesucristo tiene toda la potestad para gobernar en el cielo y tiene toda la potestad para gobernar en la tierra. Y por cuanto Él tiene esa potestad, entonces le dijo a los discípulos: por tanto, vayan y hagan discípulos. En otras palabras, ustedes no van a ir con su fuerza, ustedes no van a ir con su poder, ustedes no van a ir en su nombre, ustedes van a ir con mi fuerza, ustedes van a ir con mi poder y ustedes van a ir en mi nombre. Y van a ir a predicar las buenas nuevas de salvación y van a establecer el reino y van a ser discípulos. Esa es la razón de ser de la iglesia de Cristo. Si tú y yo estamos aquí es porque Dios nos mandó a ser discípulos, a predicar el evangelio y a ser discípulos. Y la iglesia cristiana hoy tiene que entender eso. La iglesia cristiana hoy tiene que entender que no estamos para predicar el evangelio a los que ya fueron evangelizados y a poner fundamento, a establecer discipulado en fundamento ajeno. Yo no puedo estar sacando ovejas de otros rediles para decirles: vengan que aquí es mejor. Tenemos es que predicar el evangelio de la salvación. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad y tú y yo tenemos ese privilegio. Y yo les quiero decir, no hay mayor gozo en la vida de un cristiano, porque no hay mayor gozo después de la salvación propia que experimentar la salvación en otra vida. Si no han experimentado el gozo del Señor y quieren experimentar el gozo del Señor, prediquen el evangelio. Y cuando la persona diga amén, yo quiero aceptar a Cristo, no hay mayor gozo que ese. No hay mayor gozo. Es un privilegio hacerlo, pero también es un mandato de Dios. ¿Y qué pasa cuando no obedecemos a Dios? ¿Qué pasa cuando no obedecemos a Dios? ¿Qué pasa cuando no obedecemos a Dios? ¿Estamos en qué?
Estamos en desobediencia y la desobediencia es, y también se llama como, si tú te opones a lo que Dios estableció, rebeldía, rebelión. O sea, el tema es serio, mis amados. Es un privilegio predicar el evangelio y hacer discípulos, pero si no lo hacemos, podría decirse que nos hemos rebelado contra la voluntad de Dios. Y tal vez tú digas, no, yo la verdad, yo sí lo quiero hacer. Listo, amén. Pero no sé cómo. Listo, te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar. Pero no rehúses predicar el evangelio, porque el Señor dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que vayamos y prediquemos el evangelio, para que vayamos y hagamos discípulos. Todo el poder de Dios es para eso, para una conquista espiritual, de un territorio espiritual. El territorio espiritual se llama la iglesia de Cristo, en donde está establecido el gobierno y el señorío de Dios. La iglesia de Cristo no es una denominación, mis hermanos. La iglesia de Cristo no es un lugar físico. La iglesia de Cristo está compuesta por aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Esa es la iglesia de Cristo. En muchos lugares que se denominan iglesias entran personas que no son creyentes. Gloria a Dios porque van allí, porque necesitamos atraer a los que no son creyentes para que entiendan el mensaje de salvación y se conviertan, se arrepientan y crean. Pero algunos creen que son creyentes porque van a una iglesia cristiana. El entrar a una iglesia cristiana no te hace hijo de Dios. Como decía alguna vez un predicador, como entrar a un garaje no te hace carro. Es la sangre de Cristo y el poder de Dios el que te hace nacer de nuevo. Pero tú y yo tenemos el privilegio de compartir ese mensaje de salvación. Y si no lo hacemos, estamos pecando, estamos faltando al Señor. Así que si no sabes cómo hacerlo, yo te he dicho, prepárate porque en breve les voy a anunciar cuándo vamos a tener una reunión para darte herramientas. Pero lo que tú tienes que entender es que necesitas conocer la escritura completa. ¿Puedo compartir algo acerca de ti? ¿Me das permiso? Jackie, porque necesito pedirte permiso para hablar algo acerca de ti. Gratamente, pues Jackie está como estudiante del centro de formación y yo he tenido la bendición de poderle enseñar algunos temas. Y ella me dio una buena noticia. La buena noticia es, pastor, ya voy a entrar a segunda de Pedro. Yo no entendía lo que me quería decir. Bueno, sí, chévere, voy a entrar a segunda de Pedro. Y después entendí que lo que ella me quería decir, he leído toda la Biblia y ya voy a llegar a segunda de Pedro. Y segunda de Pedro está cerca al final de las Sagradas Escrituras. Así que le doy la gloria a Dios porque te has determinado a leer las Sagradas Escrituras. Un creyente que no lee la Biblia es como un soldado que va sin armamento a la guerra. Nadie sería tan arriesgado de presentarse como un soldado a la guerra sin tener un casco, sin tener un camuflado, sin tener un fusil. ¿Tú estuviste en el ejército? No. ¿Alguien estuvo aquí en el ejército? ¿César? No. Yo iba a decir como el nombre del fusil, .50. Yo recuerdo, yo no estuve en el ejército, pero mi hermano hablaba del .50. No sé qué será eso, imagino que es un fusil. Pero nadie sería, perdónenme, tan absurdo de ir para la guerra sin tener el camuflaje, sin tener el casco, sin tener las botas apropiadas, sin tener el uniforme y sobre todo sin tener el arma con la que poderse defender y con la que poder también ir en contra del enemigo. Así que si somos creyentes, si somos hijos de Dios, tenemos un privilegio y tenemos una responsabilidad: establecer el reino de Dios en la tierra. Los mansos heredarán la tierra, los mansos recibirán la tierra por heredad. ¿Y qué significa recibir la tierra por heredad? Es esa porción de hijos de Dios que nacerán al evangelio a causa de la predicación del evangelio que tú y yo vamos a hacer para con ellos. Ese es heredar la tierra y es de lo que estamos hablando en esta mañana. Amén. El Señor dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que yo desde ya te estoy haciendo la convocatoria. Seguramente va a ser un viernes en la noche. Aparta desde ya todos los viernes en la noche que puedas. Pero yo te voy a avisar cuál es el que especialmente tienes que guardar, porque te voy a dar herramientas para que aprendas a predicar el evangelio. Pero he dicho y lo reitero: se predica el evangelio teniendo la palabra de Dios en el corazón, porque eso es lo que estamos predicando. La Biblia dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te vamos a dar herramientas si tú dices: no sé cómo hablarle a otros. Y yo quiero decir esto: cuanto más tiempo ha pasado que hace que conoces al Señor, menos gente conoces para predicar el evangelio. Cuanto más reciente hace que te has convertido, más gente tienes para hablarles de Cristo. Y claro, predica con tu estilo de vida, pero predica también con tu boca.
Así que si conoces al Señor hace poco tiempo, este es el mejor momento para que la gente vea lo que Dios ha hecho en tu vida y puedas predicar las buenas nuevas de salvación. Yo todavía conozco gente incrédula, pero aquel que recién ha conocido al Señor conoce mucha más gente. Así que nos vamos a preocupar y nos vamos a ocupar, no preocupar, pero nos vamos a ocupar en predicar las buenas nuevas de salvación. Así que el primer punto por el cual Dios te da poder y autoridad es para predicar las buenas nuevas de salvación, establecer el reino de Dios en esta tierra, y eso es parte de la herencia, parte de la heredad. Amén. El segundo punto, así que prepárate. Segundo punto, para caminar en lo sobrenatural con señales, prodigios y milagros. ¿A quién le gusta caminar en lo sobrenatural? ¿A quién le gusta experimentar en su vida señales, prodigios y milagros? Gloria a Dios. En la vida del creyente debe existir eso, pero hay un propósito por el cual vienen las señales, los prodigios y el milagro, y los milagros. ¿Saben qué? El poder de Dios no es para que te complazcas en tus caprichos. Estoy en el segundo punto, ¿no? Para caminar en lo sobrenatural con señales, prodigios y milagros. Algunos dicen, como yo soy hijo de Dios, yo camino en lo sobrenatural, entonces yo le puedo pedir a Dios y Él me va a dar todo lo que yo le pida. El poder de Dios no es para tus caprichos. Algunos dicen, confiesa y recibe. Claro, tú puedes confesar y recibir, pero si confiesas conforme a la voluntad de Dios. Es el ejemplo que yo siempre he puesto. A ver, ¿qué es lo que más quisiera ahora? Piensa qué es lo que más quisieras sobre esta vida, en esta tierra. De pronto algunos dicen, uy, una casa que tuviera por ahí unos 5 pisos. Uy, no, algunos dicen, no, 5 pisos no, porque aquí ahora le hago aseo. Pero de pronto una casa de un piso que tuviera hasta piscina climatizada, y tú dices, yo soy hijo de Dios, tengo el poder, puedo producir señales y milagros y maravillas, así que en el nombre de Jesús yo declaro que la casa viene. Eso es para suplir tus caprichos. Yo no digo que Dios no te pueda entregar una casa con esas características. Si Dios quiere lo puede hacer, pero el poder no es para eso. Algunos piensan que yo tengo el poder de Dios. Ahora, el poder de Dios no es para lucrarse de eso, es decir, no es para enriquecerse con eso. Eso es algo muy peligroso. Había cierto mago que ejercía la magia llamado Simón, y cuando vio a los discípulos del Señor que por la imposición de las manos se recibía el poder del Espíritu, y a través del poder del Espíritu la gente hacía señales, prodigios y milagros, le dijo a los discípulos, ¿cuánto, palabras más, cuánto tengo que pagar para que me des eso? Yo quiero eso. Yo quiero tener el poder, el mismo poder que tienen ustedes para hacer milagros. Yo creo que dijo, uy, se le abrieron los ojos y uy, aquí está el negocio de la vida. A ver, ese milagro por ahí unos 700,000 pesos. Ese está barato. Ese milagro es más sencillo, ese se lo dejo por ahí en 350,000. Ese es sencillo porque ese es de todos los días yo oro por los que tienen gripa, así que póngase ahí, por ese solamente deme 50, cáigase aquí. Y eso es lo que quería ese mago. Pero déjame decirte, ni es para suplir tus caprichos, ni es para enriquecerse con eso, ni es ni siquiera para tu gloria. Porque algunos dicen, yo quiero el poder de Dios, yo quiero experimentar el poder de Dios, y que la gente diga, uy, ese tan ungido. ¿Saben que cuando yo apenas era un muchacho de 13 años anhelaba los dones espirituales para que la gente diga, ese es espiritual? Y los dones no tienen nada que ver con espiritualidad. Tenía compañeros, amigos en la fe, especialmente una chica con la que salía, que tenía palabra de ciencia, tenía profecía, oraba en lenguas, y yo ni fu ni fa, nada de eso. Entonces yo decía, yo quiero eso. Pero ¿saben para qué lo quería? Para lo que te digo, para mi propia gloria, para vana gloria. No anheles las cosas de Dios para tu gloria, anhela las cosas de Dios para su gloria. Algunos dicen, uy, yo quiero subirme allá y tocar la batería o a cantar y que escuchen lo bonito que yo canto, lo chévere que yo lo hago. Me voy a poner allá. No, si estás pensando en eso tienes una motivación errada. Pero si estás pensando en darle la gloria a Dios, el Señor te va a usar y te va a levantar si Él te ha dado los dones. El poder de Dios en señales, prodigios y milagros no es ni para tu propósito, no es ni para tu gloria, no es ni para que te enriquezcas, no es para suplir tus caprichos. El propósito por el cual Dios te da la unción y el poder para hacer milagros es para establecer, y vuelvo y te lo digo otra vez, el reino de Dios en esta tierra. Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos capítulo 1 versículo 8. Lo dice la Biblia. ¿Para qué el poder? ¿El poder para qué? Había una frase de un estadista famoso en Colombia
que hizo esa declaración. ¿El poder para qué? ¿El poder para qué? Sí, dice eso, ¿el poder para qué? No lo he visto. ¿El poder para qué? Sí. La pregunta es eso, ¿qué es el poder? Porque te estoy diciendo que recibirás la tierra por heredad. ¿Y qué significa? Significa que Dios te da poder y autoridad sobre la tierra. Pero ¿para qué ese poder? Hemos visto en primer lugar para predicar, pero también para caminar en lo sobrenatural con señales, prodigios y milagros. Veamos qué nos dice Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Claro, el poder de Dios se mueve en la iglesia y Dios te quiere sanar si estás en la iglesia, pero Dios te sana para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Me estoy explicando, mis hermanos. Algunos van a las iglesias para ser sanados, para poder seguir viviendo su vida con sanidad, a su manera. ¿Y tú crees que eso le da la gloria a Dios? Algunos van a las iglesias en donde hay cierta unción para provisión financiera y van para ser enriquecidos, pero para seguir viviendo de la manera en que viven. ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? ¿El poder para qué? Recibiréis, pero recibiréis poder. Está diciendo el Señor aquí. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué pasará? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué el poder? ¿Para que te gloríes? ¿Para qué el poder? ¿Para que Dios haga lo que tú quieres? ¿Para qué el poder? ¿Para enriquecerte con eso? ¿Para qué el poder? El poder es para ser testigos. Para eso es el poder. Y si vas a recibir poder, vas a tener la unción de hacer milagros, porque ahí está el poder de Dios. Vas a tener la unción para echar fuera demonios, porque ahí está el poder de Dios. Vas a tener el poder de, ahora lo vamos a ver, de beber alguna cosa mortífera y que no te haga daño, porque Dios te necesita vivo en esta tierra para que prediques el evangelio, no es para otra cosa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa ser testigos? Un testigo es una persona que da testimonio de algo, que atestigua con su boca, que ha presenciado algo y adquiere un conocimiento verdadero y lo comparte con otros. Ese es ser testigo, alguien que ha experimentado algo. Tú has experimentado una vida con Dios. Si tú has experimentado que Dios te ha salvado, si tú has experimentado que Dios te perdona, si tú has experimentado que Dios te provee, no es para que digas, oh, qué bueno es Dios y yo lo adoro, pero tienes que hacerlo porque la Biblia dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, amén, eso hay que hacerlo. Pero también es para que compartas esa verdad en tu vida, para que seas un testigo. El poder de Dios, señales, prodigios y milagros está puesto en tu vida por Dios para que tú seas testigo del poder de Dios. Que tú te puedas acercar a una persona que no conoce al Señor y está enferma y tú le puedas decir, ¿quieres recibir la sanidad de Dios? ¿Quieres recibir el poder de Dios? ¿Quieres experimentar que Dios está vivo y con poder y Él te puede salvar y Él te puede llevar a las moradas eternas, que Él te puede quitar de en medio de tu pecado y de tu maldad? Quiero orar por ti para que recibas la sanidad. Juan y Pablo a la hora de la oración se acercaron al templo y encontraron un mendigo allí, uno que estaba cojo. Y este estaba pidiendo dinero, cosa que es frecuente verla en países tercermundistas. Eso es lo normal. Todo el tiempo encontramos gente que pide dinero. La Biblia dice, aquí un paréntesis, y yo a veces entro en conflicto porque la Biblia dice, al que te pida dale. A veces racionalizamos, decimos, no, este es para fumársela, ¿yo qué le voy a dar dinero a este? Bueno, alguna vez alguien me decía, pastor, ¿cómo soluciono yo eso? Yo no llevo dinero para darle dinero, yo le doy un pan, llevo una bolsa de pan, o les llevo, si es para los niños, les llevo de pronto dulces o algo, y les entrego un tratado. Al que te pida, dale, deme. ¿Quiere para comer o quiere para fumársela? No te voy a dar el dinero, pero dice, al que te pida, dale, ¿verdad? Pero dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tienes que hablarle a los demás acerca de Cristo. Yo porque les estaba hablando de que te pida, dale, se me fue el hilo. Perdí el hilo por un minuto. Bien. Pero el poder, estaba hablando de si hay alguien, tienes la autoridad para decirle en el nombre de Jesús, sé sano, y Dios te va a respaldar.
¿Saben que cuando yo comencé a descubrir que tenía el don de sanidad, hace muchos años, tuve como una tentación de recibir la gloria? Wow. Ese que es un ministro de alabanza también tiene la unción para sanar a los enfermos. Eso es pecado, mis hermanos. Eso es pecado. Eso es pecado. Todo lo que hagas, sea de palabra o digas, de palabra o de obra, hazlo para Dios, como para Dios y no para los hombres. ¿El poder para qué? Para ser testigos. ¿En dónde? En tu Jerusalén, en tu Judea, en tu Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué recibes poder? ¿Para qué recibes poder? ¿Para qué recibes poder? ¿Sabes qué? Cuando alguien ha orado por ti, y esa es la manera bíblica, aunque Dios te puede bautizar en el Espíritu sin que nadie ore, pero lo que vemos en las Escrituras, especialmente en el libro de los Hechos, es que se recibía el Espíritu por la imposición de las manos, y la Biblia lo dice. Y en este pasaje que mencioné de Simón, que si mal no estoy, lo veremos ahora, pero no hasta allí, pero la Biblia dice que se imponían las manos y recibían el Espíritu. Y cuando tú recibes el Espíritu, recibes nuevas lenguas como evidencia. Normalmente también lo veo en la Escritura, por eso lo predico. Hay quienes dicen cuando alguien es bautizado en el Espíritu no necesariamente recibe lenguas, pero yo veo que normalmente recibe lenguas como señal. Lo he visto una y otra vez desde todos los años que hace que estoy orando para que la gente reciba el bautismo del Espíritu. Pero también muchos inclusive profetizan. ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú oras en lenguas, te edificas a ti mismo. Y si te estás edificando a ti mismo, estás creciendo en la voluntad de Dios. Si te estás creciendo en la voluntad de Dios, Dios sobrenaturalmente te está preparando para que entiendas que estás puesto sobre la tierra para predicar las buenas nuevas de salvación y hacer discípulos. ¿Para qué estás puesto sobre la tierra? Para predicar las buenas nuevas de salvación y hacer discípulos. Para eso estás puesto sobre la tierra. Si tú tienes un grupo pequeño en tu casa y el grupo pequeño no está creciendo, compártele las buenas nuevas de salvación al uno, al otro, al vecino, al vigilante. El vigilante no puede venir porque está trabajando. Compártele las buenas nuevas. Estamos puestos sobre la tierra para ello. Y el poder de Dios no es para nada diferente, sino que se cumpla el propósito de Dios de predicar el evangelio y hacer discípulos. Marcos 16, 17. Habíamos estado ya en Marcos. Volvamos a Marcos 16, 17. Me olvidé decirlo, que no perdieran Marcos. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Es decir, Marcos capítulo 16, versículo 17. Recordemos que leímos hasta el versículo 16, que decía: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora en este segundo punto que estamos hablando acerca de las señales, los prodigios y los milagros, dice así Marcos 16, 17: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Hablarán qué? ¿Quiénes? Los que creen. ¿Quiénes echarán demonios? Los que creen. Y luego dice: tomarán en las manos serpientes. ¿Alguno ha tomado alguna vez en su mano serpientes? ¿Sí? ¿Y no les ha mordido? Sí. De pronto han tomado serpientes que no son ponzoñosas. Han tomado serpientes en algunos lugares en donde hay personas especialistas en que dicen: cójala así, porque esto hay que... Pero realmente de lo que está hablando es cuando nos encontramos en peligro de muerte. El apóstol Pablo, al final del libro de los Hechos, se cuenta la historia que fue mordido por una serpiente, por una culebra, y su cuerpo estaba ya para morir, pero todavía no había llegado el tiempo. Así que el Señor lo sanó. Y eso es lo que está hablando la Escritura. Tomarán en sus manos serpientes. ¿Y qué dice también? Ahora, podemos hacer toda una analogía sobre los temas de demonios, pero no nos vamos a meter allí. Pues está diciendo: echarán fuera demonios y punto. Y dice: y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. La cosa mortífera puede ser que alguna vez alguien quiera matarte y destruirte. Si llegó el tiempo y alguien te envenena, pues ya llegó el tiempo de salir. Y déjenme decirles que la persecución para la iglesia de Cristo en esta nación llegó a ser en una época de ese talante.
conocí referencialmente a una mujer que influyó sobre muchas personas que fueron antes de mí en la iglesia donde comencé a crecer en el Señor. Una sierva de Dios, una misionera americana, Catalina, doña Catalina, era una sierva de Dios. A su esposo lo asesinaron los enemigos del evangelio con vidrio molido. Pusieron vidrio molido en su comida. Y él fue un mártir del evangelio porque vino a esta nación amando nuestra nación, pero en aquella época, hace más de 50 años, era perseguido el creyente. Y lo han asesinado. Y esta mujer estaba sola, pues no tenían hijos. Y muchos dijeron, llegó el tiempo en que ella se devuelva a su nación, sería lo correcto. Corre peligro aquí y es necesario que esté segura. Ya no tiene su esposo que era quien la sostenía. Pues esta mujer dijo, no importa que hayan asesinado a mi esposo, él está en las moradas eternas, lo amo y me hará la falta del mundo por toda la vida. Pero Dios le dio una visión a él para venir a predicar las buenas nuevas de salvación a esta nación que amamos. Así que si él tenía esa visión en su corazón, como él se había determinado quedarse en Colombia, yo me determino a quedarme en Colombia y a predicar las buenas nuevas de salvación, me hagan el mal o no me lo hagan. Y hasta el día de su muerte permaneció en esta nación, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Y muchos grandes hombres de Dios hoy, muchos de ellos predicadores y pastores y ministros y servidores de Dios, fueron discipulados por esta mujer. La Biblia dice, si bebieres cosa mortífera no te hará daño. Para este varón era el tiempo de su muerte, para esta mujer no. Sabe Dios si ella comió igual seguramente del vidrio molido, pero el Señor preservó su vida. De Dios es la vida y el tiempo. Amén. Y dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Para qué? Dice el versículo 16, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20, presta atención a lo que dice la escritura en el versículo 20. Y ellos saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales, los milagros, los prodigios son para extender el reino y confirmar la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces el primer punto es para tener la conquista, que es el establecimiento del reino de Dios. El segundo punto que te he mencionado es para que haya señales, prodigios y milagros, pero en ambos casos la manera es predicando las buenas nuevas de salvación. Hay otros tantos pasajes que tengo aquí, pero quisiera hablarles de todo esto, pero el tiempo no nos lo permite del todo. Bueno, veamos rápidamente Lucas capítulo 9, para luego pasar al último punto. Lucas capítulo 9. Cuanto más palabra tengas, más eres edificado y más bendecido eres, porque la palabra te anima, la palabra te consuela, la palabra te corrige, la palabra te disciplina, la palabra te edifica, la palabra te impulsa. La palabra es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. La palabra te muestra el camino. Lucas capítulo 9. Lucas el capítulo 9, los versículos del 1 al 6. Lucas 9 del 1 al 6. ¿Están aquí conmigo? Lucas 9 del 1 al 6. ¿Hay alguien aquí a quien el Señor le esté hablando en esta mañana? Gloria a Dios. Así que hay que salir de aquí a poner acción. Hay que salir de aquí a poner acción. No rehuses hablarle a alguien en la calle. No rehuses compartir las buenas nuevas. Pídele al Señor que te dé la gracia. Y si hay alguien que tú conoces, que recientemente con el que te relacionas, si él ha visto un cambio en ti, dile, es porque Dios me amó y Dios también lo ama a usted o te ama a ti y puede hacer los mismos cambios en tu vida. Dice Lucas 9 versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Nuevamente dice poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió ¿a qué? A predicar ¿qué? El reino de Dios. ¿Y a sanar a quiénes? A los enfermos. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta allí. Bueno, el 6 dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Para qué el poder de Dios? Para anunciar el evangelio. ¿Para qué el poder de Dios? Para predicar las buenas nuevas. ¿Para qué las señales, los prodigios y los milagros? Para extender el reino.
no es para tu gloria, no es para que se diga, mira tan bueno que es, tan ungido que es, porque entre otras cosas la unción, entre otras cosas la santidad no tiene que ver con los dones. Tú puedes tener todos los dones de Dios y ponerlos a funcionar, pero puedes vivir una vida de pecado. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Apartados de mí, nunca os conocí. Apartados de mí, dice el Señor, hacedores de maldad. Lo que importa es el corazón. Busca purificar tu corazón. No permitas que nada penetre como una grieta en tu vida para dañar lo que Dios está haciendo. No permitas que nada te dañe. Camina con el Señor, pero Dios te ha puesto sobre la tierra para predicar las buenas nuevas de salvación. Y lean en sus casas Hechos 8, 12 y 13, porque no alcanzamos a que lo busques, pero dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, Hechos 8, 12 y 13, dice, y el nombre de Jesucristo, que era lo que hacía Felipe, anunciaba el evangelio del reino, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y dice, también creyó Simón mismo. Este es el Simón que les decía que era un mago y que quería el poder para enriquecerse, y este creyó, y dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Para qué los milagros y las grandes señales? Para ser testigos de Cristo. Tercero, el tercer punto que quiero tocar de esta segunda parte que estamos hablando de la bienaventuranza de los mansos heredarán la tierra, es este: ¿para qué el poder y la autoridad? Para tener la protección de Dios con propósito. Para tener la protección de Dios, pero esa protección de Dios es con propósito. ¿Sabes que Dios no te protege solamente, o Dios no te protege para que te mantengas en esta tierra, para que tú cumplas tus caprichos? Hay una razón principal por la cual estamos sobre la tierra, y es la alabanza de la gloria de su gracia y ser testigos de Cristo. Esa es la razón por la que Dios te puso sobre la tierra, no hay otra. Que Dios te permita tener un matrimonio, gloria a Dios. Que Dios te permita tener un empleo con buena provisión, gloria a Dios. Que Dios te permita tener hijos y edúcalos en los caminos del Señor, gloria a Dios. Pero la razón por la que tú y yo estamos puestos sobre la tierra es porque la Biblia dice en Efesios, en capítulo 1, que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero también dice en Corintios que tú y yo somos ministros de reconciliación, como si Dios rogase al mundo, reconciliados con Dios. Así que tú y yo estamos puestos, la razón por la que estamos puestos es para predicar. Si tú no estás compartiendo las buenas nuevas de salvación a otros, si no estás edificando a otras personas, ese tiempito se perdió. Y tal vez Dios todavía te permite estar sobre la tierra porque está esperando hasta que tú entiendas cuál es la razón por la que estás y le pongas acción. No recuerdo en este momento la estadística. Puedo estar equivocado. Si estoy equivocado, tendría que rectificar. Pero creo que la estadística dice que en el día, o en una hora, o en un minuto, no sé, más de 60 personas parten sin Cristo. ¿Y cuál es el destino eterno? ¿Las moradas celestiales? ¿Cuál es el destino eterno de aquel que muere y parte de esta vida sin Cristo? ¿Alguien que me quiera decir cuál es el destino eterno? Condenación, el infierno. Y algunos dicen, ya habrá otros que le prediquen. Eso, como hay tanta gente, cristianos hay así, mire. Eso yo he visto en esas iglesias cómo predican, eso no hay problema. Ahora que eso, todo bien, por la radio, por la televisión, en internet. Así que, ¿yo para qué? ¿Sabes qué? Es la misma mentalidad triste que a veces tenemos y realmente que no es correcta en cuanto a cosas como el voto. ¿Yo para qué voto? Es un voto más, un voto menos. Y si todos pensaran así. Y como algunos dicen, hay unos dichos tan lindos y tan hermosos. Por ejemplo, este dicho tan lindo y tan hermoso que suena todo celestial, como con sonidito de canto de ave y de pajarito y vuelo. Una golondrina no hace verano. Entonces, eso, como una golondrina no hace verano, ¿yo para qué hago? Si una golondrina no hace verano.
Una sola persona, una. Presten atención, que ese dicho hay que saber cómo es que lo usamos. Una sola persona, una, le predicó a Pablo, y Pablo es tu padre espiritual, porque a causa de que él entendió que Dios le había llamado a predicar el evangelio a los gentiles, y tú y yo éramos gentiles, somos herederos del ministerio que Dios le legó a Pablo, el apóstol, uno solo. Ananías le predicó a Pablo. La Biblia no nos dice más si le predicó a más, seguramente habló a otros, pero él fue usado por Dios como un profeta, el profeta Ananías, para abrir los ojos al apóstol y para impulsarlo hacia el llamado de Dios. Así que una golondrina sí puede hacer verano y mucho más. Ahora, tú y Dios, mayoría aplastante. Tú y Dios, mayoría. Claro. Amén. Tú y yo, mayoría aplastante. ¿Sí o no? Perdón. Tú y Dios, mayoría aplastante. Bueno, y yo sí estoy con Dios. Amén. Bien. Tercer punto. ¿Para qué el poder? Hemos visto que el poder es para el establecimiento del reino de Dios, que es la conquista de un territorio espiritual. Hemos visto que el poder es para recibir señales, prodigios y milagros, pero es para hacer la obra del ministerio, que es predicar, edificar a la iglesia. Y 3, para tener la protección de Dios, algo ya he mencionado, para tener la protección de Dios con propósito. Quiero que me acompañen por favor a Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Y aquí quiero tomar algo que escuché a una mujer que alguna vez estuvo ministrándonos en este ministerio. Es la pastora Sandra, esposa del pastor Rafael Cañamero, que fueron usados por Dios para confirmar nuestro ministerio en como otros muchos. Isaías 60, ¿se perdieron? Isaías 60, versículos 1 y 2. Isaías en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. ¿Están aquí? Isaías 60, ¿ya llegaron? Bien. Ok. Aunque está hablando el Señor proféticamente a través del profeta Isaías a Israel, se aplica para la iglesia. Porque recuerden que Isaías habló acerca de lo que estaría por venir y habló de la obra del Señor Jesucristo. ¿Están aquí conmigo? Mira lo que dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Presta atención al segundo versículo. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Es lo que estamos viendo hoy. La tierra está en tinieblas cada vez más, y las tinieblas aumentarán, porque está profetizado. No nos escandalicemos. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestes. ¿Cómo se han proliferado las pestes? Ya llegó esta peste de este mosquito aún a nuestra nación. Y terremotos, dice, en diferentes lugares, pero esto será solo principio de dolores. Así es. Y dice para que revisen en sus casas Mateo 24, el versículo 14, uno de los versículos que más me gusta, porque fue un rema que Dios nos dio para este ministerio. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué tenemos que hacer como testimonio a las naciones? Predicar el evangelio del reino. Así que lo que se está dando está profetizado, y la oscuridad aumenta y se cierne sobre nuestra nación. Hemos llegado al punto de tener la máxima cartera de educación en nuestra nación a una persona que abiertamente ha dicho: soy lesbiana. Esos son los principios que vamos a transmitir a los niños desde pequeños, porque el espíritu se transmite. Y hay cristianos, hijos de Dios, con unas habilidades extraordinarias y unos dones de Dios para ser ministros. Yo me pregunto, ¿dónde están esos cristianos? Pero también tengo que decir con claridad que está profetizado. Y yo les compartí cómo cuando íbamos a votar la segunda ronda
por presidente de nuestra nación, yo no sé cuál sea tu tendencia ni cuáles sean tus preferencias políticas. Tampoco te estoy diciendo aquí cuáles sean mis preferencias políticas. Lo que sí te quiero decir es que antes de votar, el Señor, por palabra de ciencia, me dijo quién ganaría las elecciones en nuestro país. Y yo te quiero decir esto. Alguien diría, algún estadista diría, y tiene mucho de valor y de validez: los pueblos se merecen a sus gobernantes. Pero tú y yo, que somos Iglesia de Cristo, estamos puestos por luz para que eso cambie y para que podamos impactar a aquellos que habrán de creer. Yo te quiero decir con toda claridad: no hay manera de que cambiemos toda nuestra nación. No hay manera que digamos el 100% de los colombianos serán para Cristo. Pues la Biblia dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pues la Biblia dice que muchos escucharán el mensaje de salvación y lo rechazarán. Y es más, el Señor Jesucristo le dijo: cuando lo rechacen, no lo rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Así que sacudan el polvo de sus pies y vayan para otro lugar. Pero lo que tú y yo no sabemos es quiénes son los creyentes escogidos por Dios. Por eso tenemos que salir y predicar. Porque la Biblia dice: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Estoy explicando. Dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y estaba haciendo alusión a lo que escuché de esta mujer, la pastora Sandra Cañamero. Ella un día aquí en este mismo lugar nos enseñó acerca de este pasaje, y ella decía algo que me gustó y hoy lo quiero tomar, pero no es algo que haya sido que me haya mostrado Dios, sino fue algo que ella lo pudo ver y lo compartió y me gustó. Ella llamó esto una geografía espiritual. La Iglesia de Cristo está en una geografía espiritual. Me gustó eso. Estamos en una geografía física, sí, claro, porque hoy estamos parados en la carrera 100, número 13960 del barrio Antonio Granados en Suba. Estamos físicamente ubicados en un lugar, pero en realidad la Biblia dice que tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo. O sea, tú puedes estar, mira tu silla, toca tu silla. Tu cuerpo está sentado allí, pero tú en realidad, tu espíritu está sentado en los lugares celestiales con Cristo. O sea, el verdadero lugar en donde tú vives es en las moradas eternas, en los lugares celestiales con Cristo. Tu espíritu está con Cristo y Cristo está contigo. Aló, amén. Así que la geografía espiritual es aquel espacio espiritual en donde tú y yo estamos, en donde tenemos la protección de Dios. Que pase lo que pase sobre las naciones de la tierra, a ti no te tocará, a menos de que Dios quiera que te toque y lo permita con propósito. Aló. El Señor le quitó a Job, no fue el Señor, pero indirectamente, pero el Señor le dio la autorización a Satanás para que a Job se le quitara todo. Lo único que le dijo el Señor a Satanás: no toques su vida, no toques su alma. Así que podría ser que Dios le diera permiso a Satanás de que te quitara todo. Si eso llegara a pasar, sigues en una geografía espiritual en donde está la bendición de Dios, porque no estás solamente en esta tierra, sino que perteneces al reino de Dios. Y la Biblia dice, te reitero, estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Así que puede ser que venga la plenitud de la oscuridad sobre todas las naciones de la tierra, pero sobre ti está la luz de Cristo. Aló, sobre ti está la luz de Cristo. Sobre ti está la luz de Cristo y está la bendición de Dios. Y eres guardado por Dios. Eres guardado por Dios. Eres guardado por Dios. Eres guardado por Dios. Dice: levántate, resplandece. ¿Qué significa resplandecer? Significa reflejar la luz de Cristo. Así que Dios te está diciendo hoy: brilla. Brilla en medio de las tinieblas. Brilla. Dios te llamó a brillar en medio de las tinieblas. Ahora dice: porque ha venido tu luz y la gloria
de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué es eso de la gloria? ¿Qué es su gloria? La gloria es buena fama, es reputación y es honor que resulta de las buenas acciones y de las grandes cualidades. Dios tiene todas las cualidades del mundo habidas y por haber, por eso es grande su gloria. Gloria también es majestad, esplendor, brillo, magnificencia, y tú tienes que reflejar el brillo de Dios. ¿Qué es lo que tu vida refleja? ¿Tu vida refleja el brillo de Dios o tu vida refleja la depresión? ¿Tu vida refleja la angustia? ¿Tu vida refleja el dolor? ¿Tu vida refleja la desesperación? Tenemos que entender que necesitamos saber que Dios ya ha brillado en medio de nosotros. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios no ha dicho que no tengas aflicción. Dios no ha dicho que no tengas dificultades. Dios no ha dicho que no tengas escasez. Dios no ha dicho que no tengas enfermedad. Dios no ha dicho nada de eso. Ha dicho que aun a pesar de que puedas tener, tú y yo podamos tener todo eso, el brillo de la luz de Cristo y de la gloria de Dios estará en tu vida. Y eso es lo que la gente necesita ver. La gente que no conoce al Señor. Tú necesitas ser luz en medio de las tinieblas. No te hagas tinieblas con las tinieblas, sé luz en medio de las tinieblas. No te hagas tinieblas con las tinieblas, sé luz en medio de las tinieblas. No te conformes a este siglo, sino renuévate por medio de la transformación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12. El último pasaje que vamos a ver en esta mañana, Primera de Pedro 1:5. La promesa de ser guardado por Dios. ¿Para qué? Con propósito. El propósito por el cual te guarda Dios sobre la tierra es porque Él te necesita todavía para que cumplas el plan que Él tiene contigo. Dice la Biblia: aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios no ha terminado contigo. Dile a alguien: Dios no ha terminado contigo. Todavía Dios te está tratando, todavía Dios te está formando, todavía Dios te está preparando, todavía Dios está contigo para prepararte para las cosas grandes que te quiere entregar. No temas, Dios está contigo. 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 Él dijo: no te dejaré, no te desampararé, no te dejaré, no te desampararé. La protección de Dios está sobre tu vida. La protección de Dios está sobre tu vida, y nada ni nadie te puede dañar, nada ni nadie te puede tocar, a menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permita, seguirás guardado en sus manos, como lo estuvo Job, aunque él no lo sabía. En el fondo lo sabía. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5. ¿Alguien puede decir amén? Dios está contigo. Y había una canción que cantábamos hace muchos años que yo creo que Pau no se la sabe. Acabo de recordarla, pero estoy seguro, estoy casi seguro que seguramente la pastora Albita se la sabe. No es que seas vieja, sino en el Evangelio. Y posiblemente la sepa Luzda y Jenny tal vez, y posiblemente no sé si Sandrita, no sé quién más aquí. No temas, tu Dios está contigo. Me desafiné. Ahora sí me afino. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. Él es el poderoso de Israel. Esa, sin mal no estoy, es de Juan Carlos Alvarado, ministro. Amén. No temas, tu Dios está contigo. Él es el poderoso de Israel. Amén. Él es el poderoso de Israel. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios. El poder de Dios es para guardarte. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No importa que no llegaras a tener lo que anhelas tener sobre la tierra, Dios es tu guardador y Él te guarda para la salvación por su poder a través de tu fe, que es un don de Dios, es un regalo suyo. Así que todo lo bueno viene de Dios. No pienses que la fe es algo que tú tienes natural y que chévere, yo tengo una super fe. No, la super fe si la tienes, Dios te la dio, porque la fe es un don de Dios. Pero Dios te guarda a través de ese don que es la fe, por su poder, para que tú seas salvo en el día de Cristo. Eso me hace recordar aquel pasaje cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, y aquí hago una claridad y quiero compartirlo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un siervo de Dios. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un hombre lleno del Espíritu.
¿Quién era el apóstol Pablo? Uno que entendió el llamado. ¿Quién era el apóstol Pablo? Uno que perseguía a la iglesia, pero que se convirtió por el poder de Dios y estaba listo a entregar su propia vida por la salvación y por la iglesia. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Aquel que dice: estaría dispuesto a darles mis ojos, estaría dispuesto a morir por ustedes. Y he sido tierno entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, dice el apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Aquel que predicó, aquel que estableció iglesias, aquel que pastoreó, estando presente por años en las iglesias y escribiendo las cartas, que la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo, de la pluma del apóstol Pablo. ¿Quién era? Un hombre de Dios. ¿Cuál fue el fruto? Parte del fruto somos tú y yo. Pero Pablo estableció la iglesia en Corinto. Y algunos dirían: el fruto de Pablo era todas las iglesias, y la gente, sus discípulos, ese era el fruto. ¿Qué pasa en la iglesia en Corinto? Él tiene que escribirles. ¿Y qué les dice? Oigo que hay entre vosotros fornicación, cual no la ha habido ni en medio entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Por qué hablo de esto? Algunos dicen: lo que sucede con los miembros de una iglesia, ese es el fruto del pastor. Si yo juzgara al apóstol Pablo por el fruto de la iglesia en Corinto o de otras iglesias en donde él tuvo que entrar a poner orden, diría: el ministerio de Pablo no sirvió. No es así. Tú estás hoy aquí y estás dando fruto porque Dios me puso para que llevaras fruto, pero porque tú te determinaste a dar fruto para la gloria de Dios. Porque andan por ahí diciendo que ese es el fruto de este ministerio. La gente que ha salido y está diciendo lo que hace y dice. No, ese no es el fruto. Yo tengo que decir: he cometido errores en el ministerio. ¿Quién no los ha cometido? Pero el fruto eres tú. Mientras tú te mantengas en el principio y en el deseo de agradar y servir a Dios, ese es el fruto. Amén. Entonces Pablo dice: oigo que hay entre vosotros fornicación, cual no la ha habido ni en medio de los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué significa esto? Un hombre seguramente maduro que había enviudado y se volvió a casar, seguramente con una mujer joven. Y como vivían él y su hijo que seguramente ya era un joven adulto, se enamoró de la mujer de su padre. Y no sé quién sedujo a quién, porque la Biblia no lo dice, pero el hecho es que estaban en fornicación. Pues él estaba en fornicación. Si él era soltero y estaba teniendo relaciones sexuales, estaba en fornicación. Si ella era casada y estaba teniendo relaciones sexuales, estaba en adulterio. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice: al tal entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne. Y no es ni siquiera que esa persona se hubiera ido de la iglesia en Corinto, seguía congregándose en la iglesia en Corinto, y ese era parte del fruto del apóstol Pablo. Pero el pecado era fruto del pecado del mismo, de su propia concupiscencia, cuando dice la escritura que cuando somos atraídos de nuestra propia concupiscencia somos seducidos. Entonces, ¿qué le dice? Al tal entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo para el día de Cristo. De tal manera que pudiera llegar a tener alguien, un hijo de Dios, tal pecado que sería necesario que muriera, que su cuerpo fuera entregado a Satanás, que Satanás lo matara para que fuera salvo y no estuviera en peligro de perder la salvación. ¿Aló? Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo aquí? Perdón, el apóstol Pedro aquí: que sois guardados, sois protegidos, sois cuidados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aún Dios se ocupa de guardarte para que puedas llegar a ser salvo. ¿Aló? ¿El poder para qué es? El poder es para predicar el evangelio del reino y conquistar espiritualmente. El poder es para tener señales, prodigios y milagros, para que el mundo sepa que tú y yo somos de Cristo y la gente se pueda convertir. El poder para qué? Para que a través de ese poder Dios te pueda guardar de en medio de lo que pueda haber en tu vida. Y Él te va a guardar, pase lo que pase, hasta el día de Cristo. 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 Estás en las mejores manos. Estás en las mejores manos. Las señales, los prodigios y milagros
no son otra cosa que la evidencia del poder y la autoridad de Dios en tu vida. Estos te han sido dados para establecer el reino de Dios en la tierra mediante la predicación del Evangelio y el hacer discípulos de Cristo. Amén. Por último, el pasaje que quiero dejarte como promesa para ti en esta mañana y bendición de Dios para ti. Romanos capítulo 8, versículos 35 y 39. Te lo voy a dar antes de orar, porque vamos a orar y vamos a salir. Pues nos dieron las 10 de la mañana, gracias por la paciencia. Pero yo no sé, pero a mí el tiempo se me ha pasado así. No sé a ti. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. No sé, pero a mí el tiempo se me ha pasado así. No sé a ti. Romanos 8, 35, 39. Romanos 8, 35, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Cualquiera de estas cosas pudiera venir a tu vida. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora el versículo 36 dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37, mira la promesa gloriosa para ti y para mí. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dile a alguien: eres más que vencedor, pase lo que pase. Eres más que vencedor a través de Cristo que te ha amado. Eres más que vencedor a través de Cristo que te ha amado. Ahora dice, versículo 38, dice el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, si puedes estar en pie. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido que hay una herencia temporal que tiene una trascendencia eterna, y la herencia, Señor, es que podamos recibir el poder y la autoridad que tú tienes para nosotros. Pero el poder y la autoridad, oh Dios, hoy entendemos con claridad que es para conquistar espiritualmente, estableciendo tu reino, y tu reino se establece cuando predicamos el Evangelio, porque cuando hay un pecador que se arrepiente, entra a formar parte de tu reino, y tu reino crece y tu geografía espiritual se extiende. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Dios, y te pedimos que nos hagas entender con claridad. Dile al Señor: quiero que en mí produzcas así el querer como el hacer por tu buena voluntad, para no rehusar predicar las buenas nuevas de salvación, hablarle a los otros de Cristo. Dile al Señor: quita todo temor de mi vida y dame valentía, dame el denuedo que necesito, denuedo que es valor de Dios. Dile: dame el valor para compartir las buenas nuevas de salvación, para establecer el reino, para conquistar. Oh Dios, estamos a la altura de septiembre y hay muchas cosas que nos has permitido conquistar en este año, muchas de las cosas que ni siquiera vemos con nuestros ojos, pero aún nos quedan meses para alcanzar esa conquista, y parte importante de la conquista, dile al Señor, es ser un conquistador de almas, ser un predicador del Evangelio, ser un discipulador de nuevos creyentes. Dile al Señor: dame la gracia de compartir mi fe con otros, con aquellos que conozco que no te conocen, que yo me pueda acercar y con gracia tuya les pueda hablar del verdadero mensaje de salvación. Tu palabra me enseña que aquellas señales que siguen a los que creen es que en tu nombre echarán fuera demonios, en tu nombre pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, si bebiéremos cosa mortífera no nos hará daño, hablaremos nuevas lenguas. Así que en el nombre de Jesús, dile al Señor: yo recibo ese poder ahora, yo recibo ese poder, porque es la promesa que está en tu palabra. En el nombre de Jesús, si quieres levantar a Él tus manos, dile: recibo el poder para hacer milagros, recibo el poder para prodigios, señales, sanidades, solo para tu gloria, solo para tu gloria, solo para que el mundo sepa que tú nos has enviado a predicar, solo para que el mundo sepa en el nombre de Jesús que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dile: Señor, dame el denuedo, dame el poder, dame la autoridad, dame las señales, prodigios
prodigios y milagros para compartir las buenas nuevas de salvación a un mundo que no te conoce, empezando por mi casa, siguiendo por mis amigos, por mis cercanos, por mis vecinos, por mis parientes, en el nombre de Jesús. Dame la gracia, oh Dios, y quiero ver el resultado, y quiero ver tu promesa cumplida, quiero ver las señales, los prodigios, los milagros, las maravillas en el nombre de Jesús que tú traerás a sus vidas a través de mis manos, a través de mi oración, pero por tu poder, en el nombre de Jesús. Y dile al Señor: gracias porque tú me guardas. Gracias, Señor, porque estaré en esta tierra hasta el día señalado por ti. Gracias, Señor, porque tú has sido paciente para conmigo hasta las canas. Gracias, Dios, porque hoy entiendo la necesidad de hacer y de cumplir tu propósito. Y gracias porque tú me guardas, Dios, y me guardarás por tu poder a través de la fe, para que la salvación que has preparado para mí se cumpla hasta el día de Cristo. En el nombre de Jesús, gracias porque estoy en tus manos. Gracias porque estoy en tus manos. Dale la gloria a Él. Dile toda la gloria a ti, Señor. Gracias porque mi vida está en tus manos. Gracias, Dios. Gracias, amado Dios. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Amén y amén. Amén.